Temas para conversar con el cientista político Patricio Navia, quien ya nos acompaña. Patricio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se entiende que la presidenta, que había tenido una cierta estabilidad, parecía ya haber pasado el peor momento en las encuestas, vemos en la Plaza Pública Academ de ayer y en la Adimar de hoy, que vuelve a bajar muy fuerte? ¿Por qué? Hay un par de cosas. En invierno siempre se baja un poco, ya empezó el invierno, y adicionalmente creo que la bajada de Bachelet ahora en la Adimar respecto a la anterior se explica fundamentalmente por los sectores de bajos ingresos. Y creo que ahí, más que la corrupción, es la economía lo que le está pegando fuerte a la presidenta. ¿Está empezando a haber preocupación por la cesantía o por la posibilidad de perder el empleo? Evidentemente, no hay creación de empleo y por lo tanto la gente tiene temor de perder el empleo y además la percepción de que llega el invierno y las cosas siempre se ponen más difíciles en Chile en invierno. ¿Es el tema que va a marcar la política, que va a marcar las elecciones que vienen? ¿La economía, más que otros temas que tal vez los periodistas estamos más preocupados de ellos? Me temo que sí. Y esto piensa, por ejemplo, en la elección de alcaldes en Santiago. Es improbable que Carola Toá acuse a alguien más por temas de corrupción. En la elección presidencial del próximo año va a estar el presidente Piñera, muy probablemente como candidato, y no va a ser él el primero en tirar la piedra sobre temas de financiamiento irregular de campañas. Probablemente los otros que estén ahí también van a estar marcados por financiamiento irregular de campañas, entonces van a concordar todos en hablar de otras cosas. Y aún si los periodistas les preguntan por financiamiento irregular de campañas, entre todos se van a poner de acuerdo para decir lo importante es la economía. ¿Y lo importante es la economía para la gente? ¿Es una preocupación principal? Mucho más importante que la corrupción. Porque la economía les toca directamente. La corrupción es la percepción de que hay cosas malas. Ahora, lo que sabemos en América Latina es que a la gente le preocupa más la corrupción cuando la economía anda mal. Porque cuando la economía anda bien, la gallina pone huevos de oro, se distribuyen los huevos de oro y los políticos se quedarán con algunos, piensa la gente. Cuando la economía deja de andar bien, la gente cree que la gallina sigue poniendo los huevos y que los políticos se los están robando. ¿Y la presidenta Bachelet en ese aspecto, qué tanto le afecta el caso Cabal? ¿Es el caso Cabal una fuente principal de la desaprobación sostenida de la presidenta? Creo que es la fuente principal de la caída en su aprobación, pero la causa del continuo en la aprobación es más bien la respuesta del gobierno y de ella en particular al caso Cabal. El caso Cabal la hizo tropezar, pero son sus acciones y sus decisiones las que la han mantenido en el piso por los 13 meses que tú mencionabas. Vamos a una decisión de hoy. Se acaba de anunciar, se ha presentado de hecho una querella de la presidenta Bachelet contra los periodistas de la revista ¿Qué pasa? ¿Qué te parece eso desde el punto de vista del análisis político? Me parece un poquito impresentable, no va muy bien con con el discurso de libertad de prensa. Y además terminas victimizando un poco Qué pasa, y Qué pasa es precisamente el medio que destapó lo del escándalo Cabal. Entonces te puedes querellar contra cualquiera, te puedes querellar contra CNN, pero no contra Qué pasa, porque Qué pasa destapó lo de Cabal y da la impresión de que es venganza por lo que ocurrió con Cabal. Por otro lado, creo que va a terminar saliéndole el tiro por la culata, porque ahora la discusión va a ser, bueno, ¿existen o no existen los audios? Lo que hizo Qué pasa fue simplemente publicar esos audios, y si los audios existen, es noticia. O sea, sí es noticia que alguien cercano a la nuera de la presidenta haya hecho ese comentario respecto a lo que supuestamente dijo la nuera de la presidenta. ¿Cuál será el análisis político que se hace para decidir presentar la querella entonces? No lo sé, y me parece que no hubo mucho análisis político, porque esto además obliga a que los medios y las cadenas de medios y además las organizaciones que defienden la libertad de prensa salgan a decir algo, porque la libertad de prensa es mucho más preciado que ensuciar el nombre de algún político. Eso lo hemos visto en el último tiempo, y si bien hay errores y se ensucia injustamente el nombre de algunos políticos, creo que el costo es mucho menor que silenciar a la prensa. Necesitamos una prensa que diga las cosas, y a veces la prensa va a decir cosas que no son exactamente ciertas, pero en este caso la prensa no está inventando algo, aparentemente la prensa está simplemente reportando sobre una conversación que sí existió, que sí se grabó y que tiene interés público. Ahora, ha habido un continuo de iniciativas de muy distinto tipo que tienen que o intentan hacerse cargo de que no sigan apareciendo en la prensa asuntos que pueden ser incómodos para políticos. Hemos visto acusaciones contra fiscales de parte de políticos, hemos visto la posibilidad de intentar generar una ley antifiltraciones en el Congreso. El diputado Marcelo Chile incluso habló de la posibilidad de querellarse por la Ley de Seguridad del Estado por la publicación de Qué pasa, y ahora esta querella. ¿Hay una incomodidad? ¿Hay una no saber bien cómo tratar este fenómeno de los medios por parte de la clase política? Sí, es mucho más difícil controlarlo, sobre todo cuando son más medios, cuando hay redes y cuando hay múltiples formas de filtrar esta información. Evidentemente hay cosas que no deberían ocurrir. Por ejemplo, no debería filtrarse información reservada que tienen los fiscales. Ahora eso se filtra porque tiene un efecto, porque los fiscales temen que va a haber presión política sobre ellos y por lo tanto filtran esa información, o alguien filtra esa información de tal forma de que no se puedan frenar estas investigaciones.
no debería ser así, pero si vamos a errar por un lado, debiésemos errar por el lado de entregar la información a la gente más que ocultar información. Entonces la imagen que dejas cuando demandas a un medio no es la mejor imagen. Mejor te la tragas y aceptas que los puedes criticar públicamente o hacer lo que quieres, pero llegar a tribunales no es lo que debiera hacer el gobierno, porque después de todo el gobierno tiene bastante más poder incluso que los medios. Además, desde el punto de vista público, significa mantener el caso con una gran visibilidad, ¿no? Porque ahora hay además una acción en tribunales y esto se mantiene, significa que sigamos hablando del caso Cabal por un cierto rato. Por cierto, y además significa que esto va a salir en medios en todo el mundo, o sea, además te compras un montón de publicidad en contra en medios internacionales, porque cuando un presidente se querella contra un medio es noticia en el mundo y los otros medios de otros países solidarizan, porque no es una buena señal que los presidentes se anden querellando contra los medios. Incluso vas a ser víctima de burlas, o sea, cuando el presidente Rafael Correa se querelló contra los medios y los denunciaba, los humoristas estadounidenses empezaron a reír de él. O sea, a nivel internacional puede tener un efecto también en la imagen de la presidenta. Yo creo que sí, esto sí va a salir en medios internacionales y vas a obligar a organizaciones como el Comité para Proteger Periodistas y una serie de otras organizaciones de medios a salir y decir, oye, frénate un poquito, el medio puede haberse equivocado, puede haber tenido mal gusto, puede no haberlo hecho bien, pero querellarse contra un medio es un poquito mucho. Patricio Navia, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias. Muy buenas noches.